Buen día, esperando que todos estén bien, iniciamos la semana con estos breves temas. Unidad 1, sueldos y salarios. 1.1, generalidades. 1.2, conceptos, sueldo y salario. 1.3, fundamentos. 1.4, diferencias entre sueldos y salarios. Y 1.5, clasificación de los salarios. Vamos a la segunda diapositiva, que son las generalidades. Cabe destacar que las generalidades con respecto a los sueldos y salarios tenemos diferentes teorías o escuelas. En primera, la teoría del liberalismo, que menciona que los precios de las cosas de algún modo está regulada por la ley de la oferta y la demanda. Ahora vamos a entender por qué. Como menciona aquí, cuando los obreros corren tras un patrono, los salarios bajan, y que cuando dos patronos corren tras un obrero, el salario sube. Aquí hay rotundo rechazo en la participación del Estado, es decir, del gobierno, provocando con esto salarios mínimos para valorar aún más las riquezas del patrón. Por tanto, aquí los trabajadores deben conformarse con estos salarios. Pasamos a la siguiente diapositiva. En breve también vamos a ver la teoría pesimista de Malthus y Ricardo. Estos aseguraban que el trabajador no puede, en este caso, percibir más de lo permitido, es decir, debe conformarse con lo justo y que le alcance para vivir con lo mínimo él y su familia. Hay dos vertientes. Si el trabajador gana menos de lo permitido, perecerá pronto del trabajo porque pues naturalmente su sueldo en este caso no alcanzará y la mano de obra disminuirá. Pero si en el caso contrario gana más de lo permitido, este podrá contraer matrimonio puesto que tendrá más capacidad de sostenimiento y que por ende se tendrá que bajar los salarios. Esto es con respecto a esta teoría. Vamos a la siguiente. Teoría de la ley de bronce de Lasalle. Aquí simplemente el socialista alemán Lasalle comenta que el salario llegaría a reducirse si la población aumenta en disparidad. Si en dado caso se requiere un aumento del salario del trabajador, es necesario disminuir la natalidad a modo que éste alcance de una manera justa para todos. Seguimos en la siguiente diapositiva, la doctrina de la Iglesia. El Papa León XIII menciona que el salario puede determinarse conforme al acuerdo entre el patrón y el trabajador. También menciona que un salario suficiente ayuda a que el obrero viva dignamente y también su familia. Pasando 40 años más, Pío XI menciona que los salarios deben considerar estos aspectos, es decir, la sustentación del obrero y de la familia, es decir, que el salario alcance para la sobrevivencia de estos, la situación sobre todo de la empresa y la necesidad del bien común. Pasamos a la siguiente diapositiva. Posteriormente, el Papa Juan XXIII fundamenta su idea donde menciona que hay en el mundo pueblos poco desarrollados, con salarios injustos en su gran mayoría, y muy pocos habitantes en condiciones de mucha abundancia. Como se puede leer, si el patrono, estamos aquí, como se puede leer, si el patrono está obligado por justicia a asegurar medios de subsistencia suficiente a sus trabajadores, estos a su vez están obligados a tener un nivel de productividad elevado, entendiendo por productividad el resultado de una relación entre el número de unidades producidas y el total de horas hombre necesarias para producirlas. Este nivel de productividad elevado, por otra parte, trae el bienestar general
de la comunidad por medio del abaratamiento de los precios de las mercancías. Seguimos la siguiente diapositiva. En esta diapositiva observamos los conceptos de sueldos y salarios. Aquí tenemos el primero. Por una parte, el sueldo es aquella remuneración por un trabajo hecho, pero que hace más énfasis a los trabajos, por ejemplo, de oficina o administrativos. En el caso del salario, simplemente se limita a mencionar que es la retribución que se le hace a un empleado por su trabajo, y bueno, esto lo pueden leer en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 82. Siguiente diapositiva. Los fundamentos de este tema. ¿De dónde se fundamenta este tema de los salarios? En nuestro país podemos mencionar que en la Ley Federal del Trabajo, en los artículos que van del 82 al 89, que espero que lean y analicen, aquí los tenemos los artículos, y el 89, que es lo más básico en la fundamentación de este tema. Pasando a la siguiente diapositiva, encontramos las diferencias, que es la penúltima, casi la penúltima, las diferencias entre sueldos y salarios. Como pueden observar, aquí tenemos las diferencias. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos en realidad? Pues bien, aquí menciona que el salario se paga por hora o por día. Aunque se liquide semanalmente de ordinario, el sueldo se paga por mes o por quincena. Sin embargo, hay otra diferencia donde el salario se aplica a cuestiones o trabajos manuales o de taller, como por ejemplo la carpintería, que sería en este caso de taller, o un trabajo de tipo manual, mientras que el sueldo se enfoca a trabajos de tipo administrativos, de supervisión, etc. Tenemos el tema de clasificación del salario. Pueden clasificarse de la siguiente manera. Por el medio empleado para el pago, en este caso el número 1 es el salario en moneda, es decir, aquel que se paga en efectivo. El salario en especie, como su nombre lo indica, se puede pagar a través de productos, como por ejemplo comida, productos de diferentes tipos, servicios que brinda la empresa, etc. El pago mixto es la combinación de ambos, tanto en dinero como en especie. La segunda clasificación es por su capacidad adquisitiva. Aquí tenemos el salario nominal, que es la cantidad de unidades monetarias que se entregan al trabajador a cambio de su labor. Es decir, de manera financiera es el salario nominal, es el dinero, por así decirlo. Mientras que el salario real es la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con el salario total que percibe o recibe. En este caso estamos hablando de la capacidad de compra con la cual puede adquirir, ya sea bienes o servicios, artículos, productos, etcétera, este trabajador o este empleado. Y finalmente tenemos la clasificación por su capacidad satisfactoria. En este caso, la individual, simplemente la que satisface la necesidad justamente del trabajador. La familiar, en este caso, incluye a toda la familia del trabajador. Por sus límites, mínimo, es el más pequeño que permite sustancialmente satisfacer las necesidades del trabajador o también de su familia. Se divide en legal y contractual. Es el que normalmente escuchamos, el salario mínimo. El máximo, en el caso contrario, es el más alto que permite a la empresa una producción costeable. Aquí simplemente estos salarios lo determina la empresa. Entre más exitosa y productiva sea una empresa, puede darse esa capacidad de pago en salarios altos a sus trabajadores.
Número 5, por razón de quien produce el trabajo o recibe el salario. En este caso, personal es el que produce quien sostiene la familia. El colectivo es el que, por ejemplo, en este caso hay la unión de varios miembros de la familia, por eso se llama colectivo. Y el de equipo es aquel que se paga en bloque a un grupo de trabajo, quedando a criterio de este equipo la distribución del salario entre ellos. Es decir, puede haber a lo mejor un contrato a un equipo de trabajo y simplemente se paga en bloque a ese grupo de trabajo. Y para concluir, tenemos por la forma de pago. En este caso, por unidad de tiempo, solo se toma en cuenta el tiempo que el trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del patrón, que es lo que común nosotros conocemos por horas. En este caso, lo mínimo son 8 horas diarias. Y también tenemos el salario por unidad de obra, también llamado por rendimiento, es aquel en el que el trabajo se computa de acuerdo con el número de unidades producidas. Esto también existe en algunas empresas, inclusive en trabajos manuales, como por ejemplo los albañiles es un claro ejemplo de trabajo por obra o por unidad producida. Con esto terminamos esta semana estos breves temas. No olviden la entrega puntual de sus actividades. Espero tengan un buen fin de semana. Se despide de ustedes su profesor, Víctor Manuel Torres Franco.